10:37 de esta mañana establecemos contacto con nuestra compañera Leila Jiménez, que ya está desde el Hospital Regional de Luque. Estamos contigo, Leila. Gracias, Amalia. Estamos ya con el doctor Luis Verón, el director del hospital, para que nos hable un poco acerca de la situación médica de este paciente, el señor Eusebio Fernández, confirmar o descartar si se trató de un caso de electrocución y las lesiones con las que cuenta, doctor. Buen día. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un paciente de 65 años que nosotros le recibimos en el día de ayer, en el transcurso de la mañana. Ingresa grave el paciente. Ingresa directamente a la sala de críticos, ahí se le intuba al paciente porque tenía dificultad respiratoria con un Glasgow de 6/15. Es una escala que nosotros manejamos para ver la conciencia del paciente, que va hasta 15, esa escala. Nosotros le recibimos 6/15, o sea que estaba deteriorado su conciencia, digamos, había un deterioro. Entonces los médicos le intubaron al paciente y luego se hizo los estudios necesarios como tomografía y se encontró una lesión hemorrágica dentro del cerebro. Fue evaluado por el neurocirujano. Ellos constataron que una hemorragia subaracnoidea, que probablemente, según el parte del médico, del especialista, probablemente haya sido una ruptura de un aneurisma cerebral, que eso causó una inundación de un hemisferio de sangre. De esa forma le voy comentando para que se entienda un poco mejor, y eso probablemente trajo la pérdida de conocimiento del paciente que cayó y le trajeron acá en urgencias. Es decir, doctor, esta hemorragia, por decirlo así, craneal del señor, no tiene relación con el golpe que él recibió. Y según el informe, la historia clínica que recién estuvimos evaluando, los médicos no encontraron ni una lesión, digamos, de traumatismo por el cable mismo o por lesión de quemaduras de entrada y salida de una electrocución. No habría recibido él ninguna descarga. Y según el informe médico, no. Probablemente eso se tiene que hacer una pericia policial en el lugar del hecho, pero nosotros clínicamente y viendo al paciente acá en el hospital no constatamos ninguna lesión de entrada y salida de quemadura por electrocución. No se constató. Entonces podríamos hablar, doctor, de una situación de salud que le tomó a él cuando estaba manejando la moto, y esto pudo hacer que él caiga, provocar que él caiga. Exactamente, porque el aneurisma cerebral, generalmente hay una ruptura de aneurisma generalmente por traumatismo o por hipertensión arterial. O sea, podría ser ya que esa lesión, o sea, ese aneurisma se haya roto, y entonces eso le ocasionó la caída de la moto. Pero, como digo, clínicamente nosotros eso manejamos. Ahora la parte policial lo que va a tener que investigar mejor. Pero el cuerpo habla mucho también, según ustedes los profesionales que lo están atendiendo, ¿verdad? ¿Y cuál es su situación actual? ¿Cuál es el procedimiento con él actualmente? Y mira, nosotros encontramos por tomografía un medio hemisferio dañado, inundado por sangre. Eso es un poquito grave el paciente. Entonces se le intubó al paciente, se le hizo la evaluación, y generalmente el neurocirujano lo que nos va diciendo de cómo ir evaluando al paciente. Entonces el especialista nos sugirió suspender la sedación para ir viendo cómo evoluciona el paciente las 6 horas de la suspensión de la sedación. Entonces ahí se evalúa, los clínicos evalúan ahí si hay alguna respuesta motora, si hay alguna respuesta ocular, si respira, o sea, si él puede respirar por sí mismo, sin ayuda del respirador, y se va evaluando 6 horas. Si no hay respuesta, se le deja
otras 6 horas más y ahí ya le tiene que evaluar el neurocirujano o el neurólogo para ver qué condiciones está el paciente. Nuevamente se le deja 12 horas y ahí ya el especialista da su diagnóstico si el paciente entra o no en una muerte cerebral o no, o ya se le va evaluando de otra forma, pero generalmente se le hace ese proceso para ir evaluando el pronóstico del paciente. O sea, si bien estamos todavía dentro del periodo de tiempo, doctor, por lo menos hasta ahora no está mostrando respuesta al paciente. Sí, se le suspendió la sedación a las 8 de la mañana, o sea, son aproximadamente 3 horas que está haciendo. Poco tiempo. A las 6 horas lo que el clínico tiene que evaluar la respuesta del paciente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable el doctor Luis Verón, entonces el director del hospital, para entender un poco también cuál es la situación y lo que ya nos decía el doctor, rastros aparentemente según la evaluación, ya que él recibió de forma inicial al ingresar al hospital y ya posteriormente con todas las atenciones que recibió, al menos rastros de electrocución no presenta el cuerpo de este hombre. Bien, Leila, atentos a lo que decía justamente ya el doctor, y ahora evidentemente vaya toda nuestra fuerza de igual forma para los familiares que están con mucha angustia y que evidentemente esperan que su ser querido se pueda mejorar. Que así sea realmente, Marcelo, y estas horas son decisivas para esta persona. Gran trabajo igualmente que hicieron los médicos también allí. Gracias por el contacto, Leila. Hasta luego. Hasta luego.